Do you believe? ¿Y se imaginan descubrir que un simple medio dólar guardado en una caja vieja podría valer cientos o hasta miles de dólares? Pues aunque parezca increíble, eso está pasando con muchas monedas estadounidenses que tienen errores de acuñación súper raros. Y lo más sorprendente es que muchas de estas monedas circularon normalmente durante años antes de que alguien notara el error. En este video vamos a conocer 19 impresionantes errores encontrados en monedas de medio dólar, cómo identificarlos y cuánto dinero puede valer actualmente. Algunos todavía pueden conseguir por precios accesibles, mientras que otros han alcanzado cifras enormes en subasta. Recuerden que estos precios pueden variar con el tiempo, pueden subir sus precios como pueden bajar. Empecemos hablando de la moneda Double Die. Y bueno, estos son los famosos errores de cuño duplicados en el lado anverso. Aquí las letras o números aparecen duplicados debido a un problema durante la fabricación del troquel. Y muchas veces la duplicación se nota en palabras como we trust o si no, trust. Uno de los ejemplos más conocidos es el de la moneda de 1974 de Kennedy, que puede valer alrededor de $49. Bueno, en condición sin circular. Pero si tiene la variedad donde la duplicación es mucho más fuerte, puede alcanzar entre 500 a $850 o más. Bueno, dependiendo de la conservación. La segunda moneda que quiero que vean es el Double Die, pero este es el error del troquel duplicado en el lado reverso. Aquí el problema aparece en la parte reversa de la moneda, especialmente en las letras y en la duplicación donde dice I pluribus unum. Pero todavía más impresionante es la moneda de 1961 Franklin de Proof de prueba con solamente 66 ejemplares certificados y alcanzaron precios hasta $14,400. La tercera moneda es Repunch Mint Mark, que es otro error muy buscado del acuñamiento de ceca repunzada. Antes de 1990, el acuñamiento de ceca se colocaba manualmente y si el golpe salía mal, pues quedaban marcas superpuestas. Algunas piezas comunes pueden valer entre $5 a $30, obviamente aproximadamente, pero ejemplares más raros como el de la moneda de 1951 S sobre la S Franklin con calificación MS67 llegó a venderse por... Veamos la cuarta moneda de Invert Mint Mark Arrows. ¿Sabías que antes de 1985 los acuñamientos de ceca se ponían manualmente y a veces al revés? Este error del Mint Mark invertido destaca en las monedas de medio dólar de San Francisco, donde la S tiene las curvas invertidas. Y el caso más famoso es el de la moneda de 1944 S Walking Liberty, que por su rareza alcanzó la cantidad de $13,200 en subasta. También se encuentra este error en las monedas de prueba de la moneda de 1968 Kennedy. Y los ejemplares más comunes de la entrada son muy accesibles con precios que van desde $20 hasta $100 o un poquito más. Veamos la quinta moneda y es Overdate Arrows. Los errores de sobreimpresión ocurrían cuando las casas de la moneda grababan nuevas fechas sobre cuños existentes para ahorrar costos.
dejando rastros visibles de los numerales anteriores. De hecho, mientras que las variantes más raras alcanzan elevados precios, los ejemplares comunes de la década de 1820 se cotizan entre varios cientos y varios miles de dólares. La próxima moneda es Repunch Date. Las sobrefechas también son impresionantes. Y en la Casa de la Moneda reutilizaban troqueles viejos y estampaban fechas nuevas encima de las anteriores. Algunas de estas monedas pueden valer desde cientos hasta miles de dólares dependiendo de la rareza y el estado de conservación. El medio dólar de 1849, del cual sobreviven muy pocos ejemplares, llegó a venderse por $9,400. La siguiente moneda con el error de misplaced date, otro grupo fascinante que son las fechas mal colocadas. Aquí pequeños números quedaron escondidos en partes extrañas del diseño por error durante el punzonado. Estas variedades son muy difíciles de detectar y muy buscados por los especialistas. La siguiente moneda es el die break o cracks arrows. También están las grietas y roturas de troquel, que aparecen como líneas metálicas elevadas sobre la moneda. Algunas monedas modernas, el Kennedy, con este tipo de error, puede venderse entre $20 a $128 o un poquito más. Aunque las roturas más grandes son mucho más escasas. La siguiente moneda con el error de die gouge, error. No sé si lo estoy pronunciando, pero lo pueden leer en pantalla. Son los errores de gouge de cuño que ocupan un lugar paradójico en la numismática de los medios dólares. Y estos defectos de acuñación ocurren cuando algo golpea o raya el troquel. Y el acuñamiento queda repetida en varias monedas, pero lo suficientemente escasos en su forma más dramática como para alcanzar primas entre los coleccionistas. Veamos la siguiente moneda con el error de re-engrave, que es otro error muy interesante y es el regrabado. Y esto sucede cuando el troquel se desgastaba. Los grabadores restauraban manualmente ciertos detalles y de hecho la moneda de 1944 de Walking Liberty es uno de los más famosos porque las iniciales del diseñador fueron grabadas nuevamente a mano. En efecto, hubo un ejemplar calificado como MS67 más que se llegó a vender por $3,290. Y bueno, la próxima moneda que realmente llegamos a los errores que todavía son más raros, que vienen de los troqueles triplicados y cuádruples. En estas monedas las letras y números aparecen 2, 3 o hasta 4 veces por problemas durante la fabricación del troquel. De hecho, la moneda de 1964 de Kennedy con triple troquel se vendió por más de $400, mientras que algunas variedades de cuádruple troquel son consideradas auténticas joyas dentro de la numismática estadounidense. La próxima moneda es un fallo donde el reverso de la moneda se acuñó 3 veces seguidos, creando un efecto triple idéntico en letras como half dollar o en las plumas del águila. Para identificarlo, pues debes de buscar una lupa que se vea una separación súper clara y nítida. Y el precio depende de qué tan marcado es el error y del grado o condición de la moneda. De hecho, la moneda de 1892 Barber con error en el lado reverso con el acuñamiento triple en grado MS65
se llegó a vender por $2,275. No está mal. Veamos la próxima moneda y este error de cuádruple que tiene esta acuñación en el lado anverso del medio dólar. Crea 4 capas nítidas y elevadas en el diseño debido a un fallo en la casa de la moneda, tal como es el ejemplo de la moneda de 1964 de Kennedy, que muestra este espectacular error cuádruple en la palabra trust y en el número 4 de la fecha. Muchas veces necesitarían una lupa y buscar que las 4 acuñaciones estén perfectamente separadas, uniformes y bien definidas, ya que son estas piezas auténticas las que buscan los coleccionistas en el mercado. La próxima moneda con el error Die Clash. Este error ocurrió por un troquel de cuño y creó la ilusión de que Franklin, la moneda Franklin, tiene dientes salidos, observen bien, y hasta le dicen Bugs Bunny, como el personaje animado. Dependiendo de la claridad del error, estas monedas pueden valer entre 50 a $130 o un poquito más en grados altos. Y la próxima moneda no es un error que es desconocido. Se han visto mucho que es el off-center strike. Otro error espectacular es la acuñación descentrada. Y aquí la moneda fue golpeada fuera de posición, dejando partes del diseño incompleto y otra parte lisa. Los ejemplares más buscados son aquellos donde todavía pueden verse la fecha completa. Y algunas monedas Kennedy con este error alcanzan entre 150 a $500 fácilmente. La próxima moneda es con el error de struck through, que también existen los errores de perforación, donde objetos extraños quedaron atrapados durante el golpe de acuñación. Y algunas monedas Kennedy modernos con objetos retenidos pueden venderse por $65, pero si el objeto atrapado es grande o extraño, los precios pueden superar hasta más de $1,000. Veamos la próxima moneda con el error de Edge, los errores en el canto, que son otro mundo fascinante. Y algunas monedas salieron sin estriado debido a fallas del collarín, mientras que otras muestran letras invertidas en la parte del borde de la moneda. Un medio dólar moderno con Broad Strike puede valer entre $5 a $120, un poquito más, pero las monedas que además perdieron su revestimiento metálico pueden alcanzar hasta $500 o un poco más. Veamos la penúltima moneda que en inglés le dicen el No FG. Y por supuesto tenemos ese famoso error sin el FG, que estas monedas de Kennedy no muestran las iniciales en la moneda, que estas iniciales vienen siendo las iniciales del diseñador, que en este caso fue Frank Gasparro, debajo del águila, porque los troqueles fueron pulidos excesivamente y algunas todavía pueden encontrarse en circulación y ciertas fechas raras alcanzan precios bastante altos entre coleccionistas. Y por último, la moneda Repunch o Over Repunch Letter. Finalmente llegamos a las increíbles letras sobrepunzadas. En algunas monedas antiguas los grabadores cometieron errores de escritura y simplemente corrigieron las letras encima del diseño original. El ejemplo más famoso es la moneda de medio dólar de 1795 con la palabra States, corregida manualmente.
Y estas piezas son extremadamente raras y se consideran verdaderos tesoros históricos. Y como pueden ver, los errores de acuñación de medio dólar son mucho más que simple accidente. Cada uno cuenta una historia diferente sobre cómo se fabrican las monedas y cómo pequeños errores terminaron convirtiéndose en piezas valiosísimas. Lo más emocionante es que algunas todavía pueden aparecer en colecciones antiguas, cajas olvidadas o incluso en monedas que pasan desapercibidas todos los días. Así es que ahora le toca a usted revisar bien sus medios dólares que tengan guardados, porque podrías tener un pequeño tesoro sin saberlo. Y si le gustó este video, no se olvide suscribirse al canal, activar la campanita, compartir mis videos en las redes sociales y darle un like, porque de esta manera seguiremos descubriendo monedas raras, errores increíbles y valores sorprendentes dentro del mundo de la numismática. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Bye.